Como primera cosa, quisiera saludar especialmente al embajador de Italia, el señor Riccardo Guerriglia, que nos honra hoy con su presencia, y Roberto Nocella, primer consejero de la Embajada de Italia, y a los participantes del debate de hoy. Pablo Olaltiaga, vicedecano del Colegio de Arquitectos de Madrid, Marta Pascual, experta en diseño y museografía, y a los arquitectos Verónica Meléndez y Mariano Martín. Gracias por estar aquí con nosotros. Con ellos, hoy tendremos la oportunidad de profundizar en las relaciones entre diseño, sostenibilidad y economía circular, que son hoy por hoy cuestiones de candente actualidad. Será también lanzada la tercera edición del concurso sobre diseño que está promovido por nuestra embajada, la Embajada de Italia, en colaboración con Interni Magazine, con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, con la Asociación de Diseñadores de Madrid y la Asociación de Diseño Industrial de Barcelona. Esta iniciativa se encaja en el marco del proyecto It Makes, que significa Italy and Spain Making Together, hacer juntos, a destacar la colaboración, es muy importante, entre nuestros países. Y la exposición que habéis habido la oportunidad de ver, el diseño, un viaje entre Italia y España, que estamos acogiendo en estos días en la sala de nuestro instituto, nos muestra los resultados tangibles de la segunda edición de este concurso. Bueno, y ahora tengo el honor de ceder la palabra al embajador de Italia, el señor Riccardo Guerriglia. Gracias. Muchas gracias, directora, amiga María Luisa, y muchas gracias a todos. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Para mí es un placer estar con todos ustedes en un momento importante porque tenemos la oportunidad de hablar sobre un tema de gran actualidad que es el desarrollo sostenible desde la perspectiva del diseño y la arquitectura. Y para mí es extremadamente importante porque diseño y arquitectura son dos elementos fundamentales que marchan juntos. Yo soy un diplomata, entonces no es mi materia, ¿no? El diseño, el design, la arquitectura. Pero en el curso de mi vida he tenido la suerte de tener muchas oportunidades de apreciar y de empezar a conocer estas materias. Arquitectura antes de todos, yo fui en puesto en uno de los lugares donde yo serví por 4 años en Brasilia. Brasilia es el sueño de los arquitectos, porque ahí los arquitectos podrían hacer lo que quisieran. Es claro que el principal arquitecto fue Niemeyer, conocido en el mundo entero. Cuando se ve cada día la arquitectura, se empieza a comprender lo que hay detrás de la arquitectura. El diseño, yo tengo una hija que es designer industrial, entonces con ella, siguiéndola desde el principio de sus estudios en el mundo entero, en Polonia, en Portugal, en España también, en Italia evidentemente, aprendí y me gustó, me encantó el design. Entonces para mí es realmente una buena suerte de poder estar aquí en este momento. Estamos aquí al margen de una exposición que hemos visto sobre objetos de diseño que realizamos para coronar un concurso llevado a cabo por la Embajada de Italia con la revista italiana Interni, como la directora ha dicho, e institutos y centros de arquitectura españoles muy importantes. No voy a repetirlos porque la directora ya la ha citado. Saludo evidentemente a los ganadores de la segunda edición, al mismo tiempo que agradezco a las empresas italianas que han decidido de crear prototipos para jóvenes designers. Es importante de tener empresas que pueden coger sus diseños y realizar prototipos a partir justamente de los proyectos que fueron seleccionados por el jurado que era presidido, yo quiero decirlo porque no quiero que todo el mérito sea mío, pero el jurado fue presidido por mi predecesor.
Nuestro objetivo es evidentemente de tener puentes entre Italia y España. Este es el trabajo de una embajada. Todos ustedes han visto la semana pasada los importantes encuentros que hemos tenido en Barcelona. Todo esto sirve para crear puentes entre Italia y España. Y puentes no solamente en el campo político y económico, como fue el caso de los encuentros de Barcelona, pero también entre sociedades civiles. Y yo creo que el design entra en esta categoría. Relaciones entre estudiantes italianos y españoles. En el mundo del diseño trátase de una tarea que nos parece muy fértil. Al fin y al cabo, italianos y españoles hablan el mismo idioma. Aunque hay diferencias también en arquitectura. Yo pienso siempre, una anécdota, pero es verdad. Si ustedes piensan a las plazas que hay en España y a las plazas que hay en Italia, las plazas españolas, las plazas mayores que hay en todas las ciudades españolas, la mayoría son cuadradas, con ángulos. Las plazas italianas son más redondas, no tienen ángulos. Ahí hay una diferencia, pero el significado de la plaza es el mismo en cada lugar. Este es típico de nuestras civilizaciones, la plaza, lugar de encuentro entre todos. Es lo que queremos ver después de la pandemia, evidentemente. Hemos hecho una preciosa exposición fotográfica el año pasado, que era las plazas vacías, fotografías fantásticas de plazas maravillosas completamente vacías. Ahora queremos verlas nuevamente llenas. Entonces, creemos firmemente en la colaboración bilateral en este campo, convencido de la posibilidad de enriquecimiento mutuo. Las cuestiones de la sostenibilidad y de la economía circular están en el centro, como usted sabe, de la presidencia italiana del G20. Italia este año el presidente del G20, así como de la asociación con el Reino Unido para la COP26, la conferencia de las partes del acuerdo sobre la lucha contra el cambio climático. Por ello, con los institutos y centros de arquitectura que habíamos mencionado antes y también esperamos otros, pretendemos lanzar una nueva edición del concurso que puede estimular a los jóvenes diseñadores y arquitectos españoles a reflexionar sobre los temas de la sostenibilidad, que hoy es realmente fundamental. A este respecto, idealmente, existen puntos de contacto con esta segunda edición sobre el valor identitario de los objetos. De hecho, es precisamente a través de nuevos objetos y objetos reciclados que podremos expresar nuestro apego a los valores de respeto al medio ambiente. Y por eso el papel de los diseñadores y de los arquitectos es de fundamental importancia. Y de hecho, a través del trabajo sobre objetos y espacio, nos ayudan a expresar nuestros valores y sentimientos. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de estos temas con unos grandes arquitectos y diseñadores y profesionales que viven y trabajan en Madrid. Entonces, más una vez, los agradezco. Esta es una reflexión que la Embajada pretende continuar también en las próximas semanas, con motivo del Día del Diseño Italiano, lo que se llama Italian Design Day, a principios de julio, y la llegada expresamente por esta semana de un prestigioso testimonio que es Ludovica Serafini, una grande designer italiana, en colaboración con partners españoles. Por tanto, deseo a todos una buena continuación y pido disculpas si yo no estaré todo el tiempo. A las 6:45 tengo que salir, entonces me veo obligado a dejar la sede, pero espero que haya más oportunidades de encuentro durante los eventos organizados por la Embajada y el Instituto de Cultura Italiana en las próximas semanas y meses. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.
Muchas gracias al embajador por sus palabras y especialmente por esta oportunidad, ¿no?, de la tercera edición del concurso que está abierta ya y que especialmente está enfocada para los jóvenes, así que una muy buena oportunidad para todos. Aquí tenemos algunos diseñadores de la exposición y creo que ha sido veramente exitosa. Gracias. Y ahora pido a Roberto Nocella, primero consejero de la embajada, y a todos los participantes, a Pablo, Marta, Verónica y Mariano, que suben al escenario para empezar el debate. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Roberto y bueno, tengo la oportunidad de estar con algunos profesionales, arquitectos, diseñadores, ¿no? Y digamos, tenemos todos la oportunidad de poder intercambiar opiniones con ellos. Yo quería hacer una breve presentación de las personas que están aquí conmigo. Y desde luego no voy a decir todo porque habría mucho que decir y si no, no se acaba la tarde, pero comenzando por mi izquierda, el lado más lejano, tenemos a Mariano Martín, que es una persona que ha colaborado desde hace mucho tiempo con la embajada, que ha trabajado para las anteriores ediciones del concurso y también ha trabajado para esta exhibición que tenemos en el Instituto Italiano de Cultura. Y Mariano tiene su propio estudio de diseño y trabaja mucho con las universidades y también con las revistas especializadas. Tiene una rubrica en la revista Diseño Interior dedicada específicamente a la mirada sostenible. Entonces, es el argumento de hoy. Ha sido miembro de la Junta Directiva y secretario de DIMAD y ha trabajado con universidades de América Latina también, Panamá, Colombia. Y entonces nos hablará de diseño sostenible como los demás. Y luego tenemos a Marta Pascual. Y Marta, digamos, he hablado con ella esta tarde porque no nos conocíamos, pero yo diría que es como una activista del diseño, tiene un enfoque muy social y está muy dedicada al trabajo, a los proyectos y bueno, entre las cosas que ha hecho que destacan a este programa para los niños que se llama Muak Babi, que es una palabra inventada, y tenía como objetivo la de presentar culturas de otros continentes, América Latina, en particular Guatemala, me contó, y Níger en África a través de los tejidos. Y fue un proyecto didáctico y posteriormente ella se ha dedicado a las personas más desfavorecidas como las mujeres o que no tienen trabajo o que son migrantes que vienen de otros países. También ella enseña en centros de diseño y universidades, como por ejemplo el Instituto Europeo de Diseño o la Escuela de Organización Industrial. Y ella es vocal de la Junta Directiva de DIMAD, que es un partner de la embajada para ese concurso, patrono de la Fundación Diseño Madrid y vocal de la Junta Directiva de REAED, que es una asociación que reúne a las 12 asociaciones, digamos, que hay en España de
diseñadores. Y a mi derecha tenemos a Verónica Meléndez Valora, que es doctora en diseño, ha estudiado aquí en Madrid, pero también en los Estados Unidos por algunos años, gracias a una beca de la Fundación Caixa. Y ella actualmente es la directora de Relaciones Internacionales y los partenariados de la Escuela de Diseño, Innovación y Tecnología ESNE en Madrid, con la cual podemos hacer en el futuro que viene también colaboraciones como hemos hecho con otras escuelas, y lleva un programa sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, luego te agradecería si podías explicarnos un poco sobre eso. Y ha trabajado por mucho tiempo, 8 años, en un estudio de arquitectura que se llama Herreros. Ha ganado premios, galardones internacionales y bueno, enseña no solamente en Madrid, sino también en universidades extranjeras muy prestigiosas como la Columbia University, donde ella también estudió anteriormente, y también otros colegios, universidades en Londres. Y luego, por último, en orden de presentación, tenemos a Pablo Olalquiaga, que es el vicedecano del COAM, que es el colegio que reúne a todos los arquitectos de Madrid. Tuve la oportunidad de ir junto a María Luisa, la directora del instituto, hace solamente una semana en la sede del colegio, y me di cuenta del prestigio que tiene esta sede, que es un punto de referencia para los arquitectos de Madrid y de toda España. Pablo ha trabajado en algunos estudios de arquitectura en Londres, muy prestigiosos. Ha ganado premios, 2 veces el premio COAM en 2014 y 2017, y también en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, 2013, 2015, 2017. Ha enseñado en muchas universidades europeas y de Latinoamérica. Voy a mencionar Buenos Aires, Vilnius, Bucarest y también la Federico II de Nápoles. Y hice su tesis doctoral sobre la Casa Huarte de los arquitectos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Moletún, y desde luego el segundo también trabajó en Italia, ¿no?, que fue un correspondiente de la Revista Nacional de Arquitectura. Y también es coautor de un libro, La Roiba, 1969-80, Ramón Vázquez Moletún, que es uno de los 2 arquitectos que he mencionado. La última cosa, fue el autor de la primera iniciativa de crowdfunding en España para la restauración del patrimonio arquitectónico moderno. Disculpáis por la larga presentación, pero creo que sus currícula nos dan la oportunidad de abordar desde distintas perspectivas el tema de hoy. Y yo haría una pregunta a todos vosotros y para tener vuestra perspectiva. La primera pregunta es sobre el diseño, digamos, sostenible. Si hay un diseño sostenible, si hay necesidad hoy en día de añadir este adjetivo, o si el diseño ya lo podemos dar
digamos, por asumido que toma en cuenta esas preocupaciones medioambientales de que nos hablaba el embajador. Y me gustaría también, si vosotros podéis un poco explicar cuál es el punto de vista de las distintas instituciones que representáis, DIMAD, ESNE, el Colegio de Arquitectura, y también, Mariano, tu perspectiva, digamos, personal sobre este asunto. Gracias. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? Bueno, veo que me miráis, con lo cual, ya que he sido el filtro un poco para liaros aquí, pues rompo el hielo. Muchas gracias, Roberto, por permitirnos estar aquí, al Instituto y a la Embajada. Y bueno, después de todo este currículum, ya que es un concurso el que se presenta hoy para jóvenes, yo únicamente decir que lo que nos diferencia de los jóvenes, por lo menos a mí, es la cantidad de años, ¿no? Porque cuando oímos estos currículums, los jóvenes se quedan más pequeñitos, y yo lo digo, que siempre lo repito mucho a los estudiantes, que lo único que nos diferencia son años, ¿no? A mí me llamaban siempre por la juventud y por la inocencia y por la creatividad, ahora me llaman por la experiencia. Pero bueno, ya abordando esta pregunta tan compleja que es el diseño sostenible, que no deja de ser un adjetivo que se ha hecho sustantivo, era el desarrollo sostenible y se ha convertido en la sostenibilidad, ¿no? Pero bueno, un pequeño error que tenemos, porque ese desarrollo en el que estamos es muchísimo más complejo que las inocencias, creo, que estamos haciendo. O sea, tenemos que seguir aprendiendo, investigando, para lo cual necesitamos no diseño sostenible, sino economía, sociedad, política, leyes, que todos nos vayamos aunando, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad es colaboración. Con lo cual os doy la enhorabuena, ¿no?, de lo que se está haciendo aquí, porque es generosidad y colaboración. Y cada vez que nos encontramos un mundo competitivo, creo que damos un paso atrás, ¿no? Yo creo que el mundo hay que cambiarlo. Las voces que lo gritan mucho en alto, yo creo que son a las que hay que escuchar en lugar de enfadarnos con ellos. Y de hecho el diseño es bueno, aunque a veces nos crecemos los diseñadores y decimos que el diseño lo es todo, yo creo que es una pequeña pata útil, muy útil, una herramienta muy útil para ayudar a ese futuro que, como se dice ya tanto, o será sostenible o no lo será, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprender muy rápidamente todos. No digo más. Pues, si queréis, continúo yo. Bueno, muchas gracias también por invitarme. Y, bueno, también un poco al hilo de lo que decía Mariano, yo vengo aquí también un poco, aparte como diseñadora, como miembro de DIMAD. DIMAD es la Asociación de Diseñadores de Madrid y bueno, lleva ya muchos años, ¿no?, abordando todos los temas del diseño y un poco siendo ese escaparate del diseño en Madrid y promoviendo el diseño, que cuando comenzó yo creo que aquí en Madrid bueno, tenía un papel un poco más menos definido, ¿no? Quizás estaba Barcelona por delante y bueno, había que hacerlo visible. Entonces yo creo que como representantes, digamos, de una asociación, esta asociación ha sido capaz de promover y también de ser testigo de toda esa parte de desarrollo que a través de los estudiantes y de profesionales se ha ido viendo a lo largo de estos años la evolución, ¿no? O sea, DIMAD, por ejemplo, al inicio, creo que fue en el año 2009, sacó un premio ya sobre medio ambiente, cuando era muy raro verlo aquí en Madrid o en España. Y yo creo que a lo largo de los años se ha ido viendo en todas las exposiciones que se han hecho, en las conversaciones que se han llevado a cabo, en todas las actividades, cómo ha habido ¿no?, digamos, esa manera de entender el diseño de una forma sostenible, pero ya no por utilizar materiales o recursos que sean más fáciles, digamos, o que tengan más duración, sino porque al final es una manera, yo creo, de entender el diseño y de entender
al final la forma de vivir, ¿no? y de ver cómo se hacen las cosas, lo que te rodea, ya sea en la arquitectura, en los objetos que nos rodean, en la forma que tenemos de compartir. Entonces, todo eso yo creo que se ha ido viendo a lo largo de estos años y ya yo creo que a la hora, por ejemplo, de enfrentarte a un proyecto como estudiante, creo que no tienes muchas más opciones, solamente piensas así, o sea, ellos ya lo tienen asumido. Entonces, creo que todavía es verdad que queda mucho camino por recorrer. Creo que hay una parte fundamental de personas que tienen que hacer, que ya lo tienen integrado, o sea, la parte de diseñadores, arquitectos, etcétera. Pero creo que quizás queda todavía la parte de usuarios o clientes o empresas que están en ello, pero creo que todavía pues hay que convencerles y evangelizarles para que vivan y consuman de una manera sostenible, digamos, sostenible ya como, ¿no? Yo entiendo la sostenibilidad como intentar satisfacer una necesidad sin agotar los recursos, ¿no? Y al final, pues creo que bueno, se está en ello, pero creo que todavía queda mucho, porque al final, ¿no? Es un mundo muy, muy extenso. Bueno, pues yo también me sumo a los agradecimientos, también porque es una oportunidad de salir de nuestras rutinas y poder compartir estas ideas con otras personas, que eso siempre está fenomenal. Nosotros en ESNE, que es una escuela especializada en diseño y con matices de innovación y tecnología, pero sobre todo esas carreras, lo que hemos querido, siguiendo un poco tu petición de hablar cómo lo hacemos, para destacar la sostenibilidad o el diseño sostenible, es visibilizarlo, porque en realidad estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, que no es una opinión, sino que es una realidad que estas generaciones lo tienen integrado. O sea, no hay que hacer demasiados esfuerzos para que ellos adquieran un conocimiento o una consciencia sobre preocupaciones que no solo son medioambientales, sino que también son, por supuesto, sociales y económicas. Tiene que haber una sostenibilidad global. Entonces, no es que nos lo hayan puesto fácil, hay que ayudarles a explicarlo, hay que ayudarles a entenderlo, hay que ayudarles a contextualizarlo y que también ellos vean que no es solo una moda o que no es una cosa generacional, sino que es algo que es inherente y entonces, obviamente, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que el diseño ya tiene que ser sostenible. Bueno, hace tiempo. Ya no es una opción, eso también me parece una buena frase. Y lo que tenemos que hacer, como, por lo menos nosotros, hablando como docente, como arquitecto podría decir otra cosa, pero también está Pablo, y como docentes tenemos que ayudarles. Nosotros somos una guía para ellos e intentamos organizar distintas actividades y métodos de trabajo para que ellos lo puedan sacar adelante. Pero bueno, pensamos que es necesario. Y lo que intentamos hacer con ellos es, bueno, ahora que tenemos el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no deja de ser una metodología útil y práctica para que todo el mundo pueda trabajar sobre ellos a la vez, yo lo que veo con los objetivos es que es algo que nos va a ayudar, porque todo eso ya eran preocupaciones globales para todos. Todo el mundo creo que estará de acuerdo en la sala con que hay que erradicar la pobreza, ¿no? Bueno, pues son cosas evidentes y el marco europeo o, digamos, mundial nos ayuda. Y nosotros lo que hacemos es trabajar con la parte que nos toca, metodológica y pedagógica, hacia ellos y de soporte y, por supuesto, de la mano de los profesores, que no hay que olvidarse de ellos. Los profesores, afortunadamente, no por generación, sino por responsabilidad, ya también son conscientes de las necesidades básicas y de la urgencia de la aplicación de un diseño sostenible sí o sí. O sea, es que no hay otra posibilidad, a mi modo de ver. Hola, buenas tardes a todos. Nada, agradecer a la Embajada y al Instituto Italiano de Cultura la invitación y la oportunidad de que sigamos colaborando, que nosotros estamos encantados, ¿no? Italia es una referencia para los arquitectos y los diseñadores, ¿no? Yo siempre que pienso en arquitecto y diseñador me viene Gio Ponti a la cabeza como de manera natural, ¿no? Es una figura que
supo englobarlo tan bien y de una manera tan natural, ¿no? Entonces, ahora que se intenta compartimentar todo, ¿no? Tú que eres diseñador o arquitecto, bueno, ¿por qué tengo que ser una cosa o la otra, ¿no? Eso todo forma parte de lo mismo, ¿no? Y entrando en el debate que nos ocupa, pues es una cosa complicada, ¿no? O sea, hablabais de consumismo sostenible, ¿no? Es un oxímoron tan enorme, ¿no? Es una contradicción de términos tan grande. El consumismo no es sostenible, ¿no? Lo que hay que llegar es al consumismo menos insostenible que se pueda, yo creo, ¿no? Esa sería un poco la cuestión. A mí, lo de sostenible ahora está muy de moda, ¿no? Los que llevamos dando clase ya unos años, yo recuerdo siempre, me encantaba contar a mis alumnos o leerles el pasaje que les aburría, ya os podéis imaginar, de cuando Robinson Crusoe se da cuenta de que está solo en la isla y se da cuenta de que va a estar un tiempecito ahí. Y cuando empieza a pensar en cómo hacerse un hogar o un territorio, ¿no? Y empieza pues a buscar, a mirar, y entonces son varias páginas que mis alumnos se tragaban el tostón durante unos minutos, ¿no? Describiendo lo que veía, cómo veía, si podía hacer lianas con las cuerdas y con las palmas de las palmeras, podía ir haciendo... Y realmente eso a mí siempre me ha parecido como el ejemplo de mayor sostenibilidad, ¿no? Sería, tú llegas a un sitio, el que sea, y preguntas... ¿no? ¿Qué tenéis? ¿Qué sabéis hacer los de aquí? ¿No? Y yo creo que eso es un poco una nueva conciencia que está para quedarse, ¿no? Veíamos ahora mismo una silla hecha con cuerdas preciosa, ¿no? del año pasado. Y bueno, yo creo que aspiramos un poco a lo que dices tú, ¿no? La pedagogía y que las nuevas generaciones empiecen a tomarlo con mucha naturalidad, ¿no? Como si uno por tener un coche híbrido pensara que es sostenible o ecológico, ¿no? Un coche híbrido es menos sostenible que un coche diésel, pero ¿no? Es más sostenible que un coche diésel, pero es menos sostenible que ir andando o en bicicleta, ¿no? Entonces, pues esas serían un poco las reflexiones, yo creo, ¿no? Y pensar en eso, ¿no? ¿Qué cosas consumen menos recursos? ¿Qué cosas tienen más sentido los contextos, ¿no? En unos sitios, en otros sitios... y los elementos que se deben utilizar con la mayor lógica de siempre, pero que ahora se ha convertido en la sostenibilidad, ¿no? Pero que yo me alegro que hayáis tomado este tema como de las bases. El otro día nos las pasó Roberto, a mí me parece estupendo y que todos nos mentalicemos, pues será bueno para todos, ¿no? Bueno, la verdad que yo pienso que vuestra profesión sea, y hablo tanto de los diseñadores como de los arquitectos, muy compleja, ¿no? Porque es como un director de un grupo musical, ¿no? Tenéis que saber de muchas cosas, ¿no? Y de la química, de los materiales. Ahora se habla del impacto, ¿no? Medioambiental, la huella de carbono. Y entonces, un diseñador, ¿cómo se prepara? Tiene que tener un equipo, algunas personas especializadas. Pienso también al marco reglamentario, ¿no? Jurídico, que cambia mucho. Y por eso, ¿cómo os vais adaptando a esta nueva realidad, tanto, digamos, de los productos que utilizáis como de la normativa? Y porque para que un producto sea, digamos, sostenible, hay detrás no solamente una idea creativa, ¿no? Pero también un sustento científico, ¿no? Y entonces me imagino a vosotros trabajando con un equipo muy largo, muy amplio de personas. Y no sé si esto es verdad, ¿no? Pero yo me lo imagino así. Entonces, si puedes comentar sobre este aspecto. Otra vez, venga. Bueno, yo tengo unas en la manga, siempre. Ante esa complejidad, que no sé abordarla, nunca he sido demasiado trabajador y nunca... Entonces, tengo unas en la manga que se llama la palabra fácil. Yo creo que las cosas hay que hacerlas fácil y la única forma que tengo de hacerlas fácil es rodearme de gente más lista que yo en cada
proyecto, los que me conocen bien, me rodeo de gente mucho más joven, mucho más fresca, que saben de muchas otras cosas que yo no sé. Sí, con los años lo que he desarrollado es la capacidad de escuchar, ¿no? Eso por supuesto, pero y tener los ojos muy abiertos y muy feliz del cambio, ¿no? No nos educaron para el cambio, ¿no? Cuando éramos jovencitos nos enseñaron que vivíamos en un mundo ascendente, ¿no? Había que vivir, ¿no? El colegio se preparaba para la universidad para el trabajo para ascender, para llegar a, y más en nuestros campos de la arquitectura y el diseño, al triunfo. Yo tenía la edad tópica del arquitecto cuando tenía que triunfar y llegó una crisis que se llamó 2007-2008. Entonces, claro, se quitó la ola y el tortazo que nos metimos los que se supone que teníamos que triunfar a esa edad. Entonces, aprendí que no tiene nada que ver esto, ¿no? Que va de otra cosa completamente distinta. Y luego apareció el mundo bueno, que se nos echa encima y que hay gente que lleva levantando la mano muchos años, ¿no? Que es el cambio climático, que es una realidad a la que nos enfrentamos realmente alarmante. Y bueno, pues cada vez que desarrollo un proyecto, cada vez que doy clase, cada vez que escribo un artículo, lo que intento es aprender de los demás. Yo creo que no hay otra fórmula, ¿no? Sí nos enseñaron que el arquitecto era una persona que lo sabía todo. Yo no lo sé si por mi torpeza o porque es un error absoluto, ¿no? Yo creo que siempre hay alguien más hábil, más inteligente o más válido para eso que te han encargado en ese momento, ¿no? Y yo creo que hay que saber encontrarlos. Ahora mismo la tecnología, las redes nos facilitan esa información, con lo cual lo tenemos muy fácil. Y la prueba está aquí. Dijimos de hacer una mesa redonda y qué fácil ha sido todo, ¿no? Ya me guardo mi palabra fácil, pues me la quedo yo y ese es el truco, nada más. Sí, bueno, yo creo también que en este sentido el mundo de la sostenibilidad, el mundo del diseño, es el mundo también de la innovación y de las nuevas tecnologías y de la investigación y de la experimentación. Entonces, creo que es un mundo que está constantemente avanzando. Entonces, yo en mi caso, para mí es imposible si quiero desarrollar productos, estar centrada siempre en la investigación. Entonces, al final, me pasa un poco lo mismo, que tiendo a colaborar con personas, con empresas que me ayudan a desarrollar el producto, en este caso. Pero más allá de los productos, creo que también la sostenibilidad también son procesos de pensamiento, igual que el diseño. Y al final, todos esos cambios que se producen en sostenibilidad también forman parte de esos procesos de pensamiento. Y en ese sentido, pues creo que la colaboración, la co-creación, el compartir, ¿no? Todo lo que se ha visto el año pasado, por ejemplo, con la pandemia, donde la gente tenía abiertas, ¿no? sus formas de trabajar y la forma en la que trabajaba tecnológicamente para desarrollar todo lo que pasó, ¿no? con la pandemia. Creo que son también formas de hacerlo sostenible y al final lo importante es tener equipos de trabajo, creo que en este sentido multidisciplinares, que sean capaces de compartir y de investigar y de estar constantemente aprendiendo. Yo creo que eso es un poco la clave de la innovación en la sostenibilidad y en el campo del diseño en general. O sea, el no parar, ¿no? El estar siempre pensando más allá y en esa parte de innovación. Yo creo que ese es el punto para mí, vamos. Sí, yo no puedo no estar de acuerdo y sí que destacaría también esa participación necesaria del usuario cliente, aquel al que haya que convencer de que también, por ejemplo, quizás elegir unos materiales un poco más sostenibles es un poquito más costoso. Que con el tiempo seguramente no vaya a ser así, o bueno, espero que podamos mejorar también esa parte, pero sí que es verdad que de entrada y sobre todo en los inicios de la aplicación de la sostenibilidad a los procesos de diseño, pues siempre ha sido más costoso y eso es una realidad también y tampoco hay que negarlo. Y la verdad es que como experiencias personales en la arquitectura, yo por lo menos he tenido mucha suerte
porque desde el 2004 que empecé a trabajar en los estudios, siempre he podido trabajar en equipo con colaboradores externos que aportaban esas cuestiones. Igual porque estaban los contextos adecuados, con Iñaki y Juan, y luego con Juan, bueno, con los arquitectos que yo creo que sí que igual no sabían encajarlo, porque los arquitectos es verdad que creen que lo saben hacer todo, pues es así, pero no es verdad. Y entonces ellos tenían al menos la intuición de que por ahí no iba bien la cosa, y cada vez que participaban otros expertos en los proyectos era más divertido, era mejor, era más rápido, era más eficiente, llegabas más al punto. Y bueno, creo que eran un poco amateur, seguramente así entre nosotros, esas prácticas, pero yo creo que ahora hay muchas más herramientas para poder hacerlo mejor. Y en el caso de los clientes también hay una experiencia muy buena, que es la casa que te contaba esta tarde, la Casa Garoza, en Ávila, porque lo hicimos en un taller, hubo menos impacto sobre el terreno y todas esas decisiones que tomamos de esa vivienda industrializada vinieron por petición del cliente, que es mejor todavía. Lo que no sabía es que se iba a meter en un lío de tener que hacer una canalización de energía, no había luz, no había saneamiento, bueno, una serie de problemas que el cliente naif no sabe que para que su casa funcione se tiene que enchufar igualmente, ¿no? No vale solo con poner unas placas solares y ya está. Pero bueno, yo lo que creo es que es un camino bueno el que se está trazando. Creo que ya lo mismo, los equipos múltiples, por supuesto, no se puede prescindir de ellos. Y en la parte docente también lo entendemos así, y la ventaja que tiene es que intentamos en una escuela de este tipo que todos trabajen juntos, y como la sostenibilidad vamos a pensar que ya es inherente, pues que lo van a saber hacer. Pero lo que sí que tienen que entender es que la colaboración se tiene que llevar a cabo en todos los planos, desde la sostenibilidad y mucho más, porque si no, no va a haber otra posibilidad. Sí, no, el trabajo en equipo es fundamental y efectivamente es lo que dice Mariano. Esto ya, cuánta capacidad o cuánto saber tienes que acumular para ser un arquitecto del Renacimiento. Pues claro, no tenían el código técnico ni todas estas cosas, ¿no? Yo creo que el colaborar en equipo es fundamental, sobre todo porque las normativas son muy complejas, y yo creo que la sostenibilidad da el paso cuando la administración la da. O sea, ¿cuándo vamos a avanzar? Pues cuando las normas digan que es que no puedes usar no voy a decir el plástico, pobres, que son como los damnificados de esto, ¿no? Cuando se pongan los límites de lo que realmente es aceptable y no aceptable, ¿no? Primero íbamos al 2020, o sea, el 2020 nos sonaba como el año en el que realmente íbamos a ir todos en coche eléctrico, ¿no? ¿Os acordáis? Nos ha pillado el 2020 y ahora vamos al 2030, pero vamos dando pasos y yo creo que es importante. Los equipos son muy importantes, sobre todo por eso, porque al final te aportan un conocimiento, digamos, de cómo se aplica esa norma, ejemplos prácticos que a ti te hace falta saber. A los arquitectos y diseñadores que nos toca, yo creo que experimentar, ¿no? Me recordaba, estabas diciendo estas cosas, lo del panel y tal. Había un edificio muy conocido, que ahora se echa la vista atrás y es curioso recordarlo, que era el pabellón holandés de la Expo de Hannover del año 2000, yo creo que fue esa Expo, ¿no? El MVRDV, que era un pabellón que tenía encima como un panel solar y una especie de hélice recogiendo la energía eólica, ¿no? Claro, ¿qué energía recogía aquello? Nada, ¿no? Pero solo el simbolismo de aquel edificio fue como brutal, ¿no? Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Experimentar. Nos cuesta más, le tienes que convencer al cliente, a nosotros nos toca experimentar, como ha tocado a los arquitectos y a los diseñadores. Pues no, Le Corbusier empezó con las cubiertas planas y las ventanas horizontales que ahora veis en todos lados, pero a veces se le colaba el agua por todos lados, el cliente lo padecía, y eso fue haciendo que la tecnología se fuera adaptando a esos nuevos conceptos, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dar ideas casi naifs, inocentes, ¿no? En las que planteas cosas que son sostenibles y que llega a la industria, lo recoge y lo estandariza, y es una cosa que se hace más accesible. Pero yo creo que a los diseñadores y a los arquitectos nos toca permanentemente como experimentar con ideas nuevas, y experimentar es fallar a veces, ¿no? Pero yo sí pondría el hecho en el que las administraciones es decir, la presidencia vuestra italiana, ¿no? Ir con el tema de la sostenibilidad, forzar las normativas y permanentemente ir creando nuevas normas que fuercen a la gente, porque hasta que no se fuerza al cliente porque hacer un edificio sostenible cuesta más, cuesta un 5% más que hacer un edificio que consuma gas, y es así. Entonces,
el promotor no se dejará el 5% más hasta que la administración diga, estás obligado a hacerlo, ¿no? Y a nosotros nos toca ser pesados. Bueno, yo quería entrar un poco más en el tema de la economía circular, ¿no? Y bueno, todavía no hay una definición, digamos, compartida por los científicos universitarios, los países, entonces es un ámbito un poco difícil, pero con referencia, digamos, a vuestra visión, yo diría, más que profesión, y habida cuenta también que antes de producir productos vosotros estáis empeñados en producir, digamos, ideas, en transmitir también sentimientos, un sentido también de bienestar, ¿no? En un espacio a través de objetos, ¿no? Y es que, ¿en qué medida pensáis al ciclo de vida de un producto, ¿no? Porque antes, digamos, algunos objetos, como algunas personas, van a morir antes de estar muertos, ¿no? Que ya no le empleamos más, hay un empuje de la publicidad, del marketing para comprar nuevas cosas, y bueno, estas nuevas cosas están producidas pero también pensadas por diseñadores, ¿no? Y creo que vosotros, por una parte, sois parte de la solución, pero también quizás algunos parte de un problema, ¿no? Has hablado del consumismo y, digamos, el consumismo te da un efecto placebo, que estás contentos unos pocos minutos, pero ya después no estás satisfecho, tienes que querer más. Y bueno, vosotros ¿cómo os planteáis este tema de la producción de los objetos, ¿no? Tú has dicho, Verónica, que has hablado de usuarios, ¿no? Que ya estamos sobrepasando el tema de la propiedad de los objetos, ¿no? Y somos más bien usuarios, car sharing, de coches, Netflix, ya no tenemos las cintas de las películas, ¿no? Pero al fin y al cabo vuestra profesión es producir nuevos objetos o restaurar objetos antiguos, ¿no? Para nosotros, digamos, estamos acostumbrados a emplear la palabra restauración para muebles antiguos, pero ya se tendría que utilizar para objetos que son nuevos, ¿no? Que se tienen solamente que digamos, hacer de manera que sigan marchando y funcionando. Entonces, este tema de la producción de objetos, ¿no? Como el espacio está limitado, ¿no? Los recursos están limitados y al fin y al cabo los diseñadores van siguiendo produciendo objetos que nos dicen son más sostenibles, pero ¿es así? ¿O es una pregunta también un poco filosófica, digamos, sobre el tema de la relación entre un diseñador y el objeto que produce, y el objeto y, digamos, su impacto también social y, en este caso, medioambiental? Sí, pero perdona por cambiar un poco el ritmo a lo mejor, pero yo cuando estabas diciendo eso estaba pensando, digo, es que es muy complicado, porque ahora mismo se te estropea la tostadora y que venga alguien a ver qué le pasa a la tostadora, y ya no te cuento, si le dices que por favor te la repare, te cuesta como 4 tostadoras, ¿no? Entonces, ya simplemente el hecho de, o sea, ni llamo, tostadora punk, ¿no? Amazon, 30 euros, tostadora, que a lo mejor además viene de que se pega un viaje por medio mundo esa tostada, o sea, es un... ahora mismo el diseñador tiene, digamos que yo creo que una responsabilidad, pero realmente el tema está en la producción.
¿no? Y yo creo que, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, el diseñador bueno será el que piense cómo se puede arreglar esa tostadora, ¿no? A lo mejor es que es la única pieza que se estropea, es esta que se mete aquí, que llamas el chip y solo tienes que volver a tal, ¿no? Vamos, perdón, pero que me haya saltado un poco así el ritmo, pero como primer concepto me ha venido eso, ¿no? El susto este que da, que es que, o sea, cualquier cosa ya, ¡pum! O sea, y el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido los diseñadores, y bueno, también pasa con la arquitectura, ¿no? Es que antes lo que se apreciaba de la arquitectura era la geometría, la forma. Bueno, seguimos todavía en ese discurso, ¿no? En estas arquitecturas megalómanas en China y en los países árabes, ¿no? Donde van un poco como un poco atrasados con la moda de lo que se viene, ¿no? Y en España, como aprendimos del tortazo del 2010, pues ya no hacemos palacios de congresos y hacemos lo que podemos con lo poco que hay, ¿no? Pero que yo creo que la responsabilidad del diseñador ahora es pensar exactamente cómo esos objetos son, sí, o sea, plantearle al que los va a producir cómo esos objetos pueden ser sostenibles en su uso y en su restauro, ¿no? En lo que decías tú. Sí, la verdad es que a mí me parece la pregunta más difícil de todas las que podíamos haber contemplado, porque no solo por lo que tú dices, que es que estamos en un momento o llevamos tiempo y seguiremos de la inmediatez también, no solo bueno, pues el engorro que supone, sino el tiempo que pierdes haciendo todo eso, ¿no? Entonces, no sé si esa reeducación, porque al final todo esto pasa por cambiar el chip poco a poco de la gente en distintas cosas, y yo creo que esta va a ser la más difícil, porque ahora todo está ya en la puerta. Y luego, por otro lado, yo a veces también me hago esta pregunta de hasta dónde podemos estirar el ciclo de vida de un producto, porque en principio es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, en principio está claro que la norma o el ideario nos lleva a que eso tiene que ocurrir, pero eso no significa que los productos o los objetos, por prolongarlos en el tiempo, vayan a seguir cumpliendo la función para la cual se habían diseñado o no lo van a hacer de una manera eficiente. Pero ya no digo solo que se haya pasado de moda, que ya no sea tan bonito, que ahora se lleva otra cosa, sino simplemente a lo mejor que la resistencia que hace que funcione, dentro de 10 años resulta que una nueva consumiría la 10ª parte de energía. Simplemente por cambiarla, porque hay otro sistema de alimentación energética que hace que consumiría menos. Entonces, ¿es mejor prolongar la vida útil del producto frente a tener uno que consuma menos, porque no se nos acaban los recursos energéticos? Entonces, por eso es tan difícil responderla, que para que no parezca solo un capricho, yo creo que el quid de la cuestión es que no, vamos, a mí me es muy difícil saber qué es mejor o cuál va a ser el incremento de vida útil óptimo para que a partir del cual ya no sea tan óptimo o futuriblemente menos óptimo. Entonces, creo que es una pregunta que nos has hecho muy difícil, que nos gusta que nos la hagas, pero no deja de ser muy difícil porque yo creo que va a ser complicado. La verdad. Que sean comestibles a los 5 años, ¿no? O que se evapore, ¿no? O sea, ¡pum!, desaparece. Sí. Pero bueno, dicho eso, sí que es verdad que también he leído recientemente varias cosas sobre, hablando de tu tostadora, ¿no? Que lo que tiene que ocurrir es que no tenga que venir nadie de muy lejos, que sea local, que igual hay una clave ahí, ¿no? De que ya no tengamos que esperar a que venga un reparador de a saber de dónde. Y hace poco me acuerdo también que había una aplicación que, por supuesto, funcionará si acaso en Madrid un poco mejor y Barcelona a lo mejor, que era de tú qué sabes hacer. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era tú qué sabes hacer. Entonces, cada uno iba poniendo en su perfil, pues mira, yo la ebanistería, yo soy médico, pero a mí la ebanistería se me da fenomenal en mis ratos libres. Y otro decía, yo electricista, bueno, yo peluquero canino, da igual. O sea, pero qué red local quizás, ¿no? En esa idea de economía circular que también tiene que ver con lo local, a lo mejor la solución está ahí más que en enseñar al usuario. ¿Qué me ha dicho del chip? ¿Dónde tengo que poner el chip? No lo sé, no me acuerdo. Por favor, que venga otra, ¿no? A lo mejor es un poco el camino. Pues yo aquí creo que es verdad que un poco hay dos factores. Un poco era recuperar lo que decía Pablo de la administración. O sea, yo creo que en el momento en el que de verdad hay un apoyo a la producción por parte de la administración y que a empresas que fabriquen, ¿no?, cualquier producto o moda, etcétera, etcétera,
de manera sostenible les ayuden, porque realmente siempre va a ser un producto más caro. Entonces, esa parte yo creo que debería ser lo primero, que la Administración asuma esa parte y que al consumidor le llegue el mismo precio que está consumiendo ahora. Eso por un lado, y luego por otro, creo que sigo en el primer pensamiento que dije al inicio, de esa labor de evangelización. O sea, tú, la gente, te vas a Gran Vía, se pueden comprar 10 camisetas de 3 euros constantemente y a las 2 semanas vuelves a ir y salen con 10 bolsas. Hasta que no cambiemos eso y se compren una camiseta hecha a lo mejor, pues no sé, con PET o con algodón simplemente, aunque el algodón también tiene sus particularidades, pero que no consuman de esa manera masiva y que sigamos un poco recuperando ¿no? lo que hacían nuestros padres de pues los muebles, ¿no? Que pasaban de una generación a otra o los iban arreglando, o la ropa también, pues que eras capaz de arreglarla, o tenían tejidos más duraderos. Pero estamos ahora en un punto que yo creo que quizás el año pasado, por la pandemia, y vuelvo otra vez a decirlo, pero sí que creo que ha habido un punto de inflexión. Creo que la gente ha recapacitado algo, o así quiero pensar, y creo que ese punto es fundamental. O sea, al final el consumidor también es un poco el que manda, y frente a 10 camisetas de 3 euros, aunque muchos no lo compartamos, pues prefieren o pueden o que comprarse una de 50 que les dure una temporada. Pero es así, y eso o lo asume la Administración y por otra parte somos capaces de transmitirlo a la sociedad, o creo que no va a cambiar mucho las cosas. Es un poco... Yo te voy a copiar un poco, me voy a quitar la mascarilla, perdonadme. Fíjate, aterrizando directamente a los diseñadores, la primera pregunta sería si necesitamos la tostadora todos, ¿no? ¿No? Todos necesitamos el teléfono, hubo una época que todos necesitábamos un vídeo, la televisión, un coche. Yo desde que vendí el coche hace 3 años soy la persona más feliz del mundo, ¿no? Me quité una preocupación, me quité gastos, me quité presión. Entonces no entiendo qué nos pasa, ¿no? Empecé a hacerme preguntas, muchas, ¿no? Y yo creo que el índice de satisfacción que nos inculca el mundo del consumo, pues hay que cambiarlo, ¿no? Me empiezo a preguntar para qué viajamos, no entiendo, ¿no? ¿Para qué interés tenemos en ir a otros países? Empiezo a no entenderlo, ¿no? Porque no descubrimos nada, ¿no? Una apariencia, volvemos, ese viaje de fin de semana es terrorífico verlo, ¿no? Como consumimos, ¿no? Pero como la sociedad nos lleva a eso, es decir, que las grandes compañías que nos incitan al gran consumo ahora nos digan que consumamos ropa sostenible o muebles sostenibles, yo creo que no es. Yo creo que esas compañías, si realmente quieren hacer algo por el mundo, deben dejar de incitar a que todos consumamos como bestias, ¿no? Yo tengo una buena amistad con el pionero de la sostenibilidad que tú bien conoces, bueno, como bien conocéis todos, a César Ruiz Larrea, y fue a su hijo, le ha sido un hijo arquitecto y muy listo, Gabriel, ¿no? Y le dijo: Gabriel, me han encargado una urbanización sostenible. Y le dijo: papá, no te equivoques, una urbanización sostenible es no hacerla. No sé qué estás haciendo, ¿no? Y le dejaron fastidiado, ¿no? Yo intento en mis clases dar un cambio de mirada, un cambio de perspectiva, de ver el mundo con otro, porque es que a lo mejor la satisfacción no está en tener todos la Nespresso, sino en darnos un paseo. En todo ese cambio, y creo, y ahora aterrizando a los diseñadores y aterrizando a la segunda convocatoria que están ahí los premiados, que yo creo que hay que hablar un poquito de ellos, para mí hay algún premiado que realmente reflejó y nos hizo mucha ilusión al jurado, ¿no? Es como una chica recuperó el oficio perdido por medio de las redes de pescadores para hacer esa silla. El objeto daba igual, ¿no? En ese momento. No estábamos juzgando si nos gustaba el diseño de la silla, estábamos juzgando que había recuperado un conocimiento, ¿no? Y había de nuevo una continuidad. Hay otra chica que a mí me tiene enamorado, por supuesto, que hizo esos collares de vidrio con objetos eróticos, que realmente es cómo podemos mirar algo con esa naturalidad, como viene la gente joven, que nos da unas lecciones tremendas, ¿no? Es decir, esos cambios de mirada son brutales. Yo cuando enseñé una exposición que gracias a Dimas hicimos, producto fresco, estaba la lámpara
pues de Lucas Muñoz, que es un maravilloso diseñador, filósofo de la sostenibilidad. Hizo una lámpara con bolígrafos Bic y llegó mi hijo de 15 años y me dijo, ya, pero podía haber usado los Bic gastados, los usó nuevos. Dije, vaya lección acaba de pegar mi hijo de 15 años, no porque sea mi hijo, a Lucas, y le llamé, le dije, Lucas, y dice, coño, pues tienes razón, ¿no? Es decir, que hay que seguir aprendiendo, pero yo creo que el cambio de mirada y de hábitos que tenemos, no, es que siempre fue así, ¿no? Es que cómo vamos a vivir sin coches, que cómo vamos a vivir lo que tú decías, es que no es un tema de cambiarlo por... Lo cambio en un eléctrico y sigo haciendo lo mismo, ¿no? O el viaje que me lleven en un avión que no contamine, ¿no? Pero tanto necesitamos ir un fin de semana a Praga para ver un poquito y volvernos, que vemos casi lo mismo que en Internet, pegarnos 3 cenotes. Yo creo que ahí está un poquito, ¿no? Y el diseñador, ante eso, yo creo que también tiene que aprender a decir no, ¿no? Hay que saber decir, tenemos que ser un poquito más consultores, tenemos que asesorar. ¿Para qué te vas a hacer eso? ¿Y si, en lugar de esto, hacemos un servicio nuevo, en lugar de un objeto? Y si hacemos ¿no? Y además lo compartimos. Yo creo que esa cantidad de preguntas nimias y básicas que hay ahí, las tenemos que hacer. Menos mal, me salgo la campana, pues ya estaba lanzado. Pero me encantan las tostadas, a mí. No, yo comparto la idea de Mariano que se vive mejor sin coche, por lo menos a Madrid, porque se puede tomar el metro y llegar a todos sitios. Lujo el metro, ¿no? Sí. Un lujo. Sí. Ese tiene que ser el eslogan, el metro, un lujo. Un lujo. ¿No? Sí, efectivamente aquí sirve mucho. Pero ¿cuál es el papel, digamos, de la tecnología? Es que hubo algunos avances tecnológicos que os ayudaron en esta tarea de, digamos, ir hacia la sostenibilidad. Habida cuenta también que la tecnología también nos empuja a comprar nuevos productos, ¿no? Por ejemplo, los móviles, ¿no? Cada poco... Pasado poco tiempo tienes la necesidad, digamos, de comprar otro producto que te proponen en los medios de comunicación. Entonces, digamos, según vosotros, el papel de la tecnología es neutro, es más positivo, negativo, ¿de qué depende? Una pregunta, digamos, abierta a todos vosotros. Bueno, la tecnología yo creo que está mal entendida en general últimamente, ¿no? Como concepto. Yo creo que desde que salió aquello del high-tech con los arquitectos ingleses, ¿no? Asociamos tecnología a materiales nuevos, ¿no? Estaba viendo tus alpargatas, digo, ¿qué mayor tecnología que una alpargata? Vamos, es que es como un objeto maravilloso y además actual y admite nuevos diseños y es inagotable una alpargata, ¿no? La fregona, o sea, a mí la fregona, lo del palo que se enrosca, dices, bueno, imbatible, ¿no? O sea, que no tiene que ser aluminio, ni aleaciones, ¿no? Eso sería como la ecotecnología o una especie de tecnología sostenible, el pensar que no tiene que ser una cosa que vaya en un molde y se tenga que fabricar, tiene que ser una cosa que pues eso, como es una alpargata, ¿no? Con una cuerda vas haciendo unos mimbres y al final son resistentes, se pueden mojar, los puedes machacar. Yo creo que deberíamos defender la tecnología como, no como contraria a la artesanía, sino como realmente el ingenio llevado a la producción de una cosa que es infalible, ¿no? Para mí eso es la tecnología. Sí, yo lo que me voy a también quitar esto un poquito a respirar. Yo estaba pensando también que no tanto que estemos equivocados en el entendimiento de lo que es, pero sí que no es lo mismo utilizar la tecnología y las ventajas de la tecnología que crear los aparatos tecnológicos, que el aparato tecnológico en sí mismo. Es decir, creo que está claro que cambiar de móvil cada 3 días es un error, pero el uso de la tecnología para mejorar procesos o para incorporarlo a la artesanía o para lo que sea necesario para mejorar en estos objetivos que nos hemos puesto, eso sí creo que está bien y que es adecuado. Y bueno,
estoy recordando, así por poner algún ejemplo conocido, ni siquiera de nuestras escuelas o como de proyectos mucho más locales. Hay una asociación en León que se llama la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, bueno, la fundación, y trabajan mucho en lo local porque están localizados en un pueblo y no se mueven de allí y trabajan por y para sus vecinos. También es verdad que tienen unos fondos generosos, a lo mejor tú sí la conoces o te suena, y pueden disponer de ellos solo para su gente. Y entonces han evolucionado distintos sistemas para ayudar a mejorar una cierta producción o para entender algún proceso. En concreto hay uno como la creación de miel de las abejas en los paneles, no sé qué, y eso lo han entremezclado con una creación de no sé qué algoritmos que cualquiera del pueblo lo sabe usar. Bueno, pues tampoco sé muy bien cuál es el objetivo final de ese proyecto, pero confío en mis conocidos de allí y amigos y seguro que es muy interesante y que tal. Pero bueno, ha conseguido la cohesión del pueblo, de los pueblos vecinos, colaboran entre ellos para iniciativas, se ayudan, bueno, aunque solo sea eso, han vuelto los niños al pueblo, en fin, que hay como otro tipo de desarrollos sostenibles importantes que son los sociales, ¿no? Y por supuesto también trabajan en temas de medioambientales y demás, pero creo que esas fusiones entre las cosas que ocurren en la tecnología pues están bien y seguro que podríamos dar con un montón de ejemplos cada uno. Y otra cosa es cambiar de móvil todos los días. Es como otra cosa diferente. Entonces, bien utilizada, creo que es una interpretación y la otra es pues abusar, ¿no? de que todo tiene que ser una máquina. Pues no, seguramente no. Podemos seguir teniendo libros y no imprimir continuamente cosas y tal, ¿no? Pero a lo mejor una tablet te ahorra imprimir 30 veces un mismo libro. No sé, también esos equilibrios tienen límites difusos, creo. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. Realmente yo creo que la tecnología está ahí, es inevitable y nos ayuda, nos facilita el día a día, ¿no? Lo único que creo que como toda herramienta, pues tienes que saber utilizarla. Creo que en el mundo del diseño, bueno, pues es muy necesario para desarrollar productos, para desarrollar nuevos materiales, etcétera. O sea, creo que es imprescindible. Pero bueno, es verdad que el mundo tecnología y diseño creo que van de la mano y probablemente la artesanía, ¿no?, haya ahora incurrido como un poco para contrarrestar toda esa o la hemos recuperado, ¿no?, porque yo creo que estaba perdida y entonces, bueno, pues ahora hay ha vuelto, digamos, para ponerla en valor y para contrarrestar un poco el efecto ese tecnológico que ya estamos todos un poco abrumados, ¿no? Pero vamos, yo creo que tecnología y diseño tienen que ir de la mano. Bueno, la tecnología yo creo que es lo que va a hacer seria la sostenibilidad, es la que nos está dando los datos, ¿no? Es la que científicamente está subiendo de escalafón a la sostenibilidad, nos está permitiendo medirla, nos está permitiendo objetivarla, ¿no? Y eso lo hace más serio, ¿no? Yo creo que si seguimos hablando todos de sostenibilidad como hemos empezado, ¿no? Yo recuerdo con los clientes, me di cuenta que es sostenible porque les decía, ¿pero para qué? ¿No? Les convencía de hacer menos a los clientes, ¿no? Esa palabra, menos, a mí me dicen, menos es más, no me refiero a eso, me refiero a haz menos, no, hazlo más fácil, hazlo más simple, no te compliques la vida, no lo hagas. Pero la tecnología, lo que hacemos, nos está permitiendo dar datos científicamente aprobados. Por eso, digamos que el cambio climático es tan absurdamente discutible, ¿no? Están los datos, ¿no? Yo creo que nos diferencia de hace un siglo es que, sobre todo, es que podemos datarlo todo, ¿no? Claro, ante eso, yo últimamente estoy con un proyecto que me ha acercado mucho a Bruno Munari, ¿no? Que es muy divertido ver cómo hacía máquinas inservibles, ¿no? Yo creo que ese es el teléfono, ¿no? Bruno Munari supo ver lo absurdo que era el humano, ¿no? Que veíamos máquinas que nos atraían y que luego no valían para nada. Pues un poco el consumo del teléfono, el juguetito, es en el que estamos todos, ¿no? Es decir, que divertido, estamos mirando todo el día el teléfono, es lo que asusta del metro, realmente. Bueno, asusta más en el coche que vayan con el móvil, evidentemente, pero en el metro vamos todos como zombies.
eso no es tecnología, ¿no? Eso es vicio, eso es absurdo, ¿no? Es un juguete que nos hemos metido y nos damos cuenta que estamos en una especie de Disneylandia continuo, ¿no? Un Disney World de estos absurdos. Pero yo creo que la tecnología informática, aparte de otras tecnologías, ahora mismo hay que vivir con ella para sacar conclusiones. Yo creo que es lo más, y es lo que nos va a permitir estar exigiéndonos mucho más, ¿no? Los que proyectamos una especie de pulmón o de músculo pensando que lo hacemos bien, cuando vemos los datos nos asustamos, ¿no? Con lo cual ese es el casi bien que nos hace estar mejorando continuamente, ¿no? Yo he conocido el estudio SAT, hace poco me pegó una lección de cómo habían hecho un coworking maravilloso, monitorizando absolutamente todo, que dije, la siguiente obra me la hacéis, por favor. Es decir, o hablabas tú de la casa que hicisteis, ¿no? Con Modulab, pues lo que he hecho es llamar a Modulab, porque saben mucho más que yo de muchas cosas, ¿no? Entonces ellos monitorizan las cosas. Yo necesito gente alrededor así. Y como no sé, pues utilizo. Yo trabajo de forma artesanal, pero no tiene nada que ver, ¿no? Para eso es la tecnología, ¿no? Bueno, un argumento que está muy ligado a la tecnología son los materiales, ¿no? Que empleáis para trabajar. Y bueno, yo creo en mayo, ¿no? Había delante del Museo Reina Sofía, ¿no? El Museo del Plástico. Y quería preguntar, ¿cuáles son los materiales innovadores que más os ayudan en esta tarea, digamos, medioambiental de diseño sostenible, si hay la necesidad de añadir un adjetivo? ¿Y cuál es vuestra opinión sobre el plástico, ¿no? Porque, por ejemplo, hace algunos días un ministro italiano nos dijo al foro de diálogo entre Italia y España que dentro de algunos años en los mares y los océanos habrá la misma cantidad de peces, habrá una cantidad de peces igual a la cantidad de plástico en los océanos, en el mar. Y al mismo tiempo, desde que yo he podido leer que el plástico está en todo caso valorado, ¿no? para vuestro trabajo. O sea que se sigue pensando que pueda ser útil, ¿no? Entonces, ¿cuál es vuestra opinión en general sobre los materiales? No todos son materiales naturales, son también fabricados, ¿no? Tienen tecnología detrás. Y sobre el plástico en particular, ¿veis también de esta exposición que hubo hace algunas semanas aquí en Madrid, en la plaza que está delante del museo? Pues empiezo yo. Bueno, en relación con los materiales, yo creo que ahora mismo hay tanta investigación en esto a nivel de materiales sostenibles que, ¿no? Desde yo he visto materiales tangibles, digamos, hechos con todo tipo con insectos, con algas, con maíz que se hacen contrachapados, con el plástico se hacen prendas, con filamentos también de maíz es capaz de hacer tejidos en impresoras 3D. O sea, ahora mismo la capacidad que tenemos de crear materiales naturales, bueno, tiene un potencial increíble. Y con el plástico, pues yo creo que ocurre lo mismo, ¿no? Hay muchísimos proyectos para poder reutilizarlos y generar otros materiales que se vuelvan a incluir en la cadena, ¿no? De consumo. Lo ideal sería no tenerlos, pero van a estar ahí. O sea, realmente yo creo que somos una parte del mundo muy pequeña, quizás Occidente y Europa, ¿no? Que está en ese proceso un poco de transformación, de
ese proceso un poco más de mentalidad más sostenible, ¿no? Que quizás los países del norte de Europa llevan mucho tiempo por delante y tal, pero el resto del mundo sigue en ese proceso de consumo y de producción de plástico y de generar residuos. Entonces tenemos que intentar compensar esa parte, ¿no? del mundo y es un poco... Bueno, pues seguir en ese proceso de investigación y hacer lo mismo, que seamos capaces de generar esos materiales y que sean accesibles a cualquier producto, que no sean materiales que sean solamente para tenerlos en prototipos, sino que realmente seamos capaces de llevarlos al consumo general, ¿no? Y creo que en eso pues hay proyectos interesantísimos y se están trabajando también desde las escuelas y desde empresas, y un poco ahí opino lo mismo, que creo que deberían de inyectarse realmente fondos para que esto pudiera hacerse realidad de una manera bueno, pues inmediata. Bueno, yo creo que los materiales, claro, depende para qué, ¿no? La pregunta, tú lo has dicho, ¿no? O Pablo lo ha indicado, cuando llegas a un sitio, a mí me encantó, ¿no? Hacer una casita por Segovia y decirle al constructor, ¿qué sabes hacer? ¿No? Cuéntame un poco, ¿qué madería tenéis por aquí? El pino balsaín, evidentemente, ¿no? Lo que hay. A mí, yo siempre cuento la anécdota de un buen amigo, durante la carrera, que nos fuimos al campo, a una casita que no tenía ni luz ni agua caliente, estábamos 30 amigos, pasándolo en grande, como tú bien sabes, Pablo, que tenía una panda así tan grande, y ¿dónde vamos a comer? Y uno dijo, ¿qué tenéis en la despensa? Una despensa que no tenía nevera, que no tenía nada, y con lo que había en la despensa preparó el mejor arroz que he tomado en mi vida. También nos supo mejor, cosa que también la experiencia, ese diseño de experiencia es fundamental, ¿no? Gracias a eso nos supo mejor el arroz que nunca, ¿no? Trabajar con esa situación, es decir, al material, yo creo que hay que empezar a llamarlo recurso, ¿no? Para saber que se lo estamos extirpando a algo, ¿no? Lo estamos haciendo a partir de algo. Luego, depende qué utilidad le vamos a dar, qué escala. El plástico yo creo que no hay que demonizarlo, hay que... depende, el problema es el plástico usar y tirar, que nos llena nuestra basura todos los días. Eso es terrorífico, ¿no? De hecho, en la pandemia lo hemos visto, no, en la nevada lo hemos visto, ¿no? Cómo la gente volvía a sacar las basuras y éramos un estercolero continuo, ¿no? Era terrorífico, ¿no? Pero, claro, depende de la zona, pues la madera es un material que se autorregenera, pero depende de qué madera. O sea, hay muchas preguntas que hacerse, ¿no? Ahora mismo investigaciones sobre pieles de diferentes frutas o que se están haciendo materiales o sobre cáscaras de huevo. Hay muchísimas cosas que por supuesto dan un futuro, pero claro, si hacer cáscaras de huevo quiere decir volver a poner a otros 800 millones de gallinas a poner huevos, veremos hasta qué punto es sostenible. Entonces, claro, hay que coger las cosas de raíz y como diseñadores pues intentar hacer experimentos, ¿no? Tú decías, ¿no? Que la normativa, el arquitecto está más restringido por la normativa, el diseñador es un poco más libre. Y es muy bonito saltar de la arquitectura al diseño, y cuando el diseño te acogota, saltas al arte y entonces eres libre, ¿no? Yo es algo que procuro, ¿no? Ahí ping, ping, va saltando. Pero realmente la pregunta es en para qué, pero si trabajamos con lo que hay, con lo sencillo, con lo que nos rodea, eso es fabuloso, ¿no? Y mirar la basura es un experimento continuo, ¿no? Pobres de mis alumnos, pero yo os pido perdón, porque aquí estáis unos pocos, pero la vida es así, mirar a la basura. Bueno, vamos, el plástico, sí, yo vi el Museo del Plástico y la verdad es que es un objeto precioso, la verdad. Yo creo que hicieron una labor fantástica los arquitectos y yo tengo una experiencia con eso, el Museo del Plástico, porque esto lo promovió Shackleton, la agencia que le encargaron los fabricantes de plástico, diciendo, oye, necesitamos lavar la imagen, ¿no? Como una especie de político corrupto que dice, ¿cómo salgo de esta, ¿no? Y yo recuerdo que me pidieron el favor de decirles diseñadores o arquitectos que pensaba que a los 3 que llamé me dijeron que no. Es increíble, ¿eh? O sea, yo no quiero saber nada del plástico, ¿no? Pablo, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no me llamaste? A ti no te llamé, ¿no? Me dijeron joven, ¿no? Si no me hubiera propuesto yo, no te creas tú, pero... Dije, yo soy joven, me dijeron no, ya no.
No, y fue increíble, y les dije, bueno, mira, yo no sé, pero no sé, realmente necesitáis hacer este museo ya porque no, ni los arquitectos lo hacen, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Aquí tenéis plástico, las sillas son de plástico, el stand es de plástico. Yo creo que, y lo que dice Mariano es verdad, yo creo que es muy difícil, o sea, centrarse en un material y decir, este malo, este bueno. O sea, por ejemplo, la madera, el CLT, ¿no? El Cross Laminated Timber, que es una estrategia casi de toda la vida, pero bueno, que tiene unas cualidades y unas resistencias increíbles, y entonces, claro, pero dices, bueno, CLT, pero yo creo que los materiales tienen que tener como cuando ahora los huevos orgánicos y de estos del mercado, pero dices, no, pero es que además necesito la cadena de producción necesito conocerla. O sea, dame una página web donde diga dónde tienes las gallinas, dónde ponen los huevos, en qué condiciones viven, ¿no? Porque que me digas que es orgánico, ya me lo tengo que creer, tampoco, ¿no? Yo creo que sería bueno hacer como la cronología, la huella de cada cosa. Yo, por ejemplo, con el plástico sería muy radical, prohibiría que se volviera a producir nada de plástico. Es decir, lo siento, obligaos a reciclarlo todo, obligaos. Vamos, irían al fondo del mar, irían todos como locos ya a extraer el plástico, ¿no? El plástico, o sea, realmente es que uno ve cómo se produce el plástico y es una cosa dolorosísima, ¿no? Para la huella en la tierra, pero yo sí estoy de acuerdo que hay cosas de madera que a lo mejor las ves, cómo se producen y cómo son, y o sea, también sería dolorosísimo, ¿no? Pero este CLT, que realmente son como unos viveros de árboles que se están regenerando constantemente, tienen esta vida, y bueno, y luego garantizar que todo efectivamente se recicla como se dice, ¿no? Pero y luego pues es que no sé, yo soy muy fan de los materiales naturales, ¿no? La piedra, o sea, todo lo que se pueda reutilizar, las cuerdas, bueno, hablabais también de las redes, que sigue siendo plástico, pero bueno, ¿no? Fomentar que las redes sean con cuerdas y en el diseño particularmente, pues yo creo que cualquier material es válido, efectivamente, pero lo que decíais con la pedagogía, porque al final el diseño a pequeña escala o escala más de autor es una cosa que la huella que deja negativa es muy poca comparable con lo otro. Yo creo que nos toca eso, experimentar, ser pedagogos, ¿no? Estaba recordando antes, ya te termino ya para no enrollarme más, pero cuando decís lo de la educación y la pedagogía, ahora a mi hijo pequeño le parece mucho más cool un Tesla que un Porsche, me lo dijo el otro día. Digo, oye, pues mira, no sé, pues un Tesla al final, bueno, también, pues también tiene sus trampas, pero oye, ¿no? Y que los niños hagan esto y vean esto, yo creo que es importante y yo creo que se empieza a ver, ¿no? Se empieza a ver. Sí. Desde la escuela, uy, está muy alto. Desde la escuela en la que estamos sí que se insiste mucho en el trabajo sobre los materiales. No sé si todavía hemos llegado al punto de la experimentación en laboratorio, que es la de verdad, en la que coges las cosas y las mezclas, como hacíamos en la Escuela de Arquitectura, que yo recuerdo unas probetas que no iban a ningún lado, pero bueno, lo estábamos intentando en el sótano de la Escuela de Arquitectura, pero creo que sí, que poco a poco lo van a conseguir, y de hecho, no sé quién de los dos ha mencionado las máquinas, creo que tú, cómo trabajan con los materiales ya diferentes, novedosos, naturales, reciclados, directamente en 3D, o sea que ya no compran solo el hilo de plástico para hacer no sé qué, o sea que se puede introducir. Y sí se les ayuda mucho, hay una materioteca donde se explican las propiedades de los materiales, también conocer los materiales que llevan, de dónde vienen, a lo mejor, ¿no? Mezclando la reconstrucción de la huella con tocarlos, usarlos, porque luego al tocarlos les parece bien cualquier material. O sea que si encima tienen delante uno que es sostenible, pues mejor, porque ellos tampoco van a decir que no. En realidad, si les va bien, fenomenal. Y si el color les gusta, pues también. Pero sí que están bastante entrenados. Y luego también, como un factor clave, con eso de poner en duda, ojo la madera, de dónde viene también, para hablar de producción, que supongo que es por donde iban los tiros, y logística. ¿De dónde va a venir esa madera que a lo mejor donde la hacen es muy sostenible utilizarla, pero tiene que llegar aquí al centro logístico de Madrid o de donde sea, ¿no? Cualquier país europeo? Bueno, pues el transporte y logística es uno de los temas también un poco, como hablábamos antes, de lo local. Y luego, por mencionar una cosa que
que como me paso el día investigando qué hacen en otras universidades para inspirarnos y para ir a verlo, pues he descubierto hace poco la constatación de una tendencia que ya conocíamos, que es Healthy Materials, que es cómo hacer también que los materiales favorezcan la salud o no la empeoren, que tiene que ver con emisiones, que tiene que ver con gases, etcétera. Y, por ejemplo, Parsons School en Nueva York tiene un laboratorio sobre esto ya, y va a haber más, y también hay como grados en diseño de la felicidad, pues también los va a haber de la salud, y bueno, yo creo que las escuelas nos tenemos que poner las pilas y seguir trabajando en eso, sí, para innovar, experimentar todo lo que habéis dicho, pero también todo el backstage de producción, de logística, de todo eso, pues también, ¿no? Muy bien. Yo preguntaría si hay preguntas en el público, si alguien quiere hacer una pregunta a los ponentes. A los alumnos les obligo. Andrea. A mí, sobre todo, el tema de materiales es una de las... ¿Se me escucha bien? Sí. Es una de las cosas que sí que creo que cuantos más materiales tengas a mano, no más conozcas, te va a dar esa facilidad para poder aplicarlos luego a lo que puedas hacer, o al menos lo vas a tener como en mente. Entonces, yo me acuerdo cuando fui con Mariano a ver el coworking que había hecho SAR, ellos tenían allí su oficina y tienen una serie de materiales, biblioteca, para utilizar, y Pablo decía que eran cosas muy sencillas, que tenían muy a mano y que reutilizaban muchas veces, como que iban a estos mismos recursos. Y una de las cosas que yo por lo menos creo que como estudiante que acabo de terminar es más importante es como conocer estos materiales, ¿no?, que nos pueden luego ayudar, ¿no? Yo creo que falta un poco esa visión amplia de darnos a nosotros de cómo poder ir a unos materiales que no son los habituales a los que estamos más referenciados, y cómo poder trazar esa huella, ¿no?, que habéis comentado, de dónde vienen todas estas cosas. De hecho, es que ahora mismo si estás en un proyecto y quieres un poco trazar esto, me parece muy complicado, ¿no? ¿Qué sistemas se pueden seguir para poder datar todos estos datos, o como hacer un poco un análisis de la huella que estás generando? Yo lo que podría decir, porque hace poquito también lo he estado investigando por mis asignaturas, nosotros, es verdad, nos es muy difícil como diseñadores, como si solo fuéramos diseñadores aquí o arquitectos, pero también están surgiendo muchas páginas, no sé si va a caer pronto la iniciativa o va a ser puntual, pero hay páginas de vigilancia y fiscalización. Yo he visto ya, sobre todo para el ámbito de la moda, están no solo las marcas hablando de sus colecciones conscious o responsables y tal, sino que se esfuerzan en explicar lo máximo posible esa huella por nosotros, nos la tenemos que creer o no, ya veremos. Y luego hay asociaciones que están saliendo, que no sé cuánto van a prosperar, de hacer ese trabajo por nosotros. No sé hasta dónde va a llegar, pero la presión que sienten las empresas ahora con esas asociaciones es, no todo, pues hablamos de grandes firmas, ¿no?, de lujo sobre todo y demás, pero se están viendo vigiladas, y no sé cuántas más va a haber, pero a lo mejor es una cuestión de empezar a sistematizar y otra vez administración y regulación para que nos ayuden. De hecho, la etiqueta alimentaria de los productos, del packaging, antes no tenía información y ahora cada vez tiene más y se controla más, pues posiblemente sea un camino de que las etiquetas de nuestra camiseta favorita de Zara, pues realmente haya un seguimiento, un QR o lo que sea que nos permita ver todo esto. Yo pienso que sí, yo quiero ser optimista que nos van a ayudar a saberlo. Y si no, tendrá que haber especialistas en diseño que no diseñen, sino que investiguen, porque las mediciones son fundamentales también. Luego, aprender de los materiales es importante para la creatividad, ¿no? Yo, que soy más o menos contemporáneo de Mariano, él es mucho mayor que yo, pero... Estábamos en la escuela, lo sé, en tiempos muy divertidos a la vez, ¿no? Y se diseñaba como de una manera, no había como una manera de diseñar. Veníamos de una manera, de una forma de hacer que era desde la geometría, ¿no? Finales de los 80, en la escuela de Madrid, pues era todo la geometría, lo que te daba la geometría. Materiales, bueno, ¿qué más da?, ¿no? O sea,
Y luego nosotros empezamos, fue la época del programa, Coolhash, programático, todo, tal cual, no sé qué, ¿no? Y realmente ahora se ha abierto, ¿no? Yo creo que vais como, está muy bien porque se van incorporando como cosas nuevas, renacen otras y está la etapa del material, ¿no? O sea, antes el material era lo último que elegías para ver lo que podías conseguir con el diseño que habías hecho y ahora es, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Materiales, madera, ¿no? Aquello que decía la famosa frase de Louis Kahn, ladrillo, ¿qué quieres ser, no? Madera, ¿qué puedes hacer, no? En vez de llegar al señor, ¿qué puedo hacer? El material, ¿qué puedes hacer? Plástico, ¿qué puedes hacer? Te puedes doblar, oye, mira, tal, ¿no? Y pensar que el material es una herramienta de diseño desde el origen, ¿no? Y eso yo creo que es importante, ¿no? Y probablemente empecemos una etapa en la que la forma ya no sea protagonista, ¿no? Yo creo que si miráis los últimos números del Croquis, la famosa revista fantástica, revista española de arquitectura, los últimos números van en esa tendencia. Ya no ves objetos chulos, no, te tienes que leer la memoria. No es que este brasileño va a los pueblos, ni siquiera le han llamado, vuela a un pueblo de la Amazonía oye, comunidad, a ver, ¿qué hace? ¿Qué os parece si hacemos un centro donde los mayores puedan reunirse? Pues muy bien. No, pues, ¿qué tenéis? ¿No? Pues yo creo que es un poco ir a ese concepto, no tan extremo, pero desde nuestras posibilidades, de pensar que los materiales nos pueden ayudar a diseñar, ¿no? Y ya no tenemos por qué hacer lo bonito por lo bonito y a lo mejor empieza la nueva estética en la que lo lógico y lo sostenible sea la nueva belleza, ¿no? Un pensiero. Forse stiamo vedendo come sparisce una figura, come sono i libri professionali. Estamos viendo cómo desaparece la figura como son los libros profesionales. Antes tú hablabas de Japón, por ejemplo. Claro, los arquitectos de aquella época hacían arquitectura, pero al mismo tiempo que edificaban una vivienda, dibujaban las mesas, las sillas, los tamboretes. Era todo una figura muy concreta. Y al mismo tiempo yo creo que en aquella época se utilizaban materiales como sostenibles, ¿no? Ahora ya no hay tantos. Ahora los jóvenes, cuando están saliendo de las escuelas de diseño y de las ingenierías de diseño, yo creo que una de las grandes dificultades para acceder al mercado laboral es una cosa que vosotros aquí ya has estado diciendo, ¿no? A vosotros os habéis apuntado conceptos muy interesantes y al mismo tiempo decís, pero esto no lo sabemos porque no se puede calcular, no sabemos qué alcance puede tener, no sabemos. Claro, esto aplicamos a los jóvenes que se intentan incorporar al mercado de trabajo y a lo mejor tienen ideas muy brillantes, pero les va a faltar el material, les va a faltar la tecnología, les va a faltar una serie de innovaciones que yo... Claro, yo que tengo cierta edad, para cuando me incorporé al mercado de trabajo, abrí despacho, monté mi actividad, ¿no? Ahora mismo esto es totalmente impensable. ¿Cómo se hace para ayudarles a tener unos instrumentos que les permitan desarrollar sus proyectos? Bueno, como si os parece, yo creo que en realidad salen bastante preparados para la integración. Por lo menos puedo hablar del caso que tenemos nosotros, o de nuestra escuela, porque nos preocupamos mucho de que haya mucho, quizás demasiado contacto con las empresas durante su formación y son 4 años. Entonces, el alumno cuando sale ya se ha ido perfilando bastante, ha tenido que hacer unas prácticas, es decir, que no solo por las prácticas, también proyectos en colaboración con empresa. De verdad que es a veces imposible de controlar la cantidad de empresas que pasan por la universidad a lo largo del año para todo. Y yo creo que eso es bueno. También, no sé, iniciativas como sesiones de recruitment directamente, es decir, que no llegan de nuevas a las empresas y, por un lado, y se enfrentan a lo que hay. Y por otra parte, sí que tienen bastante acceso a, por lo menos digo, lo que puedo, nuestra experiencia, a materiales, a laboratorios, a trabajar incluso con otras disciplinas. No sé, es que seguro que me dejo mil cosas, pero están bastante conectados y las prácticas por lo menos son una herramienta bastante útil para eso. Y luego también depende del perfil del estudiante, pues... Claro, a lo mejor si queremos meter a alguien que es súper creativo pero no tiene como mucho control de herramientas, no le podemos enviar a una tecnológica.
¿no? O sea, también está un poco esta labor nuestro de, no solo por su capacitación, sino por sus intereses. Y entonces es un camino que, claro, lleva mucho esfuerzo por parte de las escuelas y a lo mejor con todos no se logra, ¿no? Porque desafortunadamente no todos los estudiantes como que tienen claro o te van ayudando a ti también a trazar su camino, pero eso es bonito y se intenta y creo que en general... otra cosa es que todos tengan trabajo tan rápido como nos gustaría. Eso es otra cosa. Pero su formación en general yo creo que llegan bastante bien. Por lo menos el feedback que nos llega no es muy malo de las dos partes. Yo te voy a añadir... Claro, es que yo Ponti a los jóvenes de ahora el mundo ha cambiado, claro. Los que tenemos, como has dicho, cierta edad o los que somos mayores que Pablo, seguimos ahí en ese onda de querer, ¿no? Pero yo he ido aprendiendo que la gente joven es muy hábil con otras herramientas. De hecho, ahora le voy a poner un aprieto, no le miro para que no caiga en vergüenza, pero Anso dirige un gran equipo de diseñadores en un banco. Y para mí, mi padre trabajó en un banco toda la vida y vamos, le hablo de diseño y no sabían lo que era, ¿no? Y entonces eso es algo sorprendente. De hecho, se ha llevado la mención del Premio Nacional de Diseño, un banco este año, ¿no? Es decir, hay otros canales que aunque ellos estén montados por libres, sean autónomos, da igual, a lo mejor es que no tienen que estar diseñando objetos, ni tienen que estar diseñando servicios, tienen que estar diseñando sensaciones, experiencias, no lo sé, un montón de cosas que se abren, que creo que la gente jovencita está empezando a manejarlas de maravilla. Es decir, yo soy un enamorado de los jóvenes, y que tienen que cambiar ese resultado, ¿no? Yo en arquitectura interior siempre meto el dedo en la llaga y digo que tenemos que aprender de los decoradores, porque los arquitectos interiores o arquitectos lo primero que hacen es coger el lápiz y los decoradores dicen, espera, aquí una tela, aquí un color y aquí una silla, que ha hecho otro señor, que ha hecho otro señor y otro señor, y sencillamente las saben poner juntas, ¿no? Y cobran por eso, y cobran más que nosotros además, que eso son más hábiles aún. Es decir, no hay que producir más cosas siempre, ¿no? Yo creo que hay un mundo de intangibles que creo que Guido Ponti además manejaba esas cosas, ¿no? Es decir, tenía una cabeza privilegiada, que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor es eso. Es que a lo mejor, sencillamente, cuando te encargan un proyecto de tirarlo todo abajo, tienes que decir, espérate, que con un bote de pintura lo solucionamos, ¿no? O cambia tu... no sé qué. Como le dije a una persona, es que el que falla es tu pareja, no te deja vivir aquí, ¿no? Pero tampoco hay que decir eso, ¿no? Eso es porque me encanta el humor, nada más. Pero, no sé, yo creo que la gente jovencita está empezando a enfocar otras formas, que no es sentarse delante de un ordenador a inventar la rueda, ¿no? Y hacer su creación, ¿no? Yo creo que hay un mundo absolutamente necesario de colaboración en crear, y yo le preguntaría un poco a Anso ese enfoque, ¿no? Perdona que pregunte de aquí hacia allá, pero creo que nos deberías informar, ¿no? ¿Qué hacen esas 300 personas, creo, o más, no sé cuántos son, en un banco, ¿no? Y te aseguro que no están solo diseñando el mostrador, ¿no? de las oficinas, que no habrá mostrador, además. Si nos lo cuentas, nos haces feliz, a mí por lo menos. En relación a esto, yo creo que hay un rol, o sea, que la formación en diseño es muy transversal para abordar cualquier reto. O sea, mencionabais antes a Bruno Munari, a mí leer a Bruno Munari me llevó a dedicarme a diseñar servicios, porque al final lo que él decía de cómo abordar un problema o una oportunidad de problema, porque si no, la vida de las no la salimos. Al final esa metodología sirve para cosas, ¿no? Y estás hablando de los materiales, pero cuando tú diseñas una experiencia o un servicio, al final también estás teniendo en cuenta unos materiales, ¿no? Que es la tecnología que puede soportar eso, el contexto en el que va a ser usado, ya sea con un gestor o con un cliente o con alguien que está descubriendo un servicio, ¿no? Y pues tiene unos dispositivos, hablabais de los móviles, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos, Perdón, diseñamos básicamente casi todo lo que se ve en las webs y las aplicaciones del banco en todo el mundo, y para eso
limitante diseñar para el peor móvil que pueda tener uno de nuestros clientes, no para el último iPhone que salga, porque en ese va a funcionar todo estupendamente y va a ir todo muy fluido, pero lo difícil es que funcione en el que tiene la pantalla más pequeña, en el que tiene el peor procesador, en el que no tiene desbloqueo biométrico, por ejemplo, de las barreras cuando trabajas con datos inconfidenciales. Al final, ese mismo proceso que te lleva a construir un objeto, el objeto y un material en este caso es la tecnología que lo hace posible, ¿no? O sea, cómo tienes que utilizar pues ese procesador, ese móvil, ese lenguaje, o sea, diseñar para que se pueda hacer en un determinado lenguaje de programación, etc. Yo creo que al final es entender lo mismo de lo que habéis estado hablando todo el rato, pero aplicado a otra cosa que el resultante es inmaterial, pero que sí es la misma. Y el tamaño del equipo que puede sorprender a la gente es una cuestión de volumen. O sea, lo tecnológico parece muy pequeño, pero para ofrecer servicio a millones de clientes con infinidad de casos posibles hay innumerables pantallas y procesos, pero cientos de miles de pantallas diferentes que cada día está usando gente y que una a una, de momento, hasta que la tecnología lo haga más fácil, han sido diseñadas por una persona en un ordenador en programación con otra gente. Y eso pues requiere de un gran número de gente porque la producción es muy amplia. Es casi artesanal, aunque falta lo contrario. Chiara. Perdón, Roberto, pero yo les voy a animar. ¿Me permites esa licencia, no? No. Bueno, entonces, si no hay otras preguntas, yo agradezco a todos vosotros, a los ponentes, y que nos han, digamos, iluminado sobre distintos aspectos de este gran tema, ¿no? Que es muy difícil de abarcar en toda su complejidad, pero creo que han tocado algunos puntos claves durante las intervenciones. Y agradezco a la directora María Luisa Pappalardo por hacer de manera que nosotros estuviesen todos aquí. Y bueno, a todos vosotros por llegar en esta estructura, el Instituto Italiano de Cultura, que es verdaderamente muy, muy bonito. Gracias. Entonces. Gracias Roberto, y ha sido un placer acoger la exposición y este debate que ha sido muy interesante. Yo voy a decir que no voy a renunciar a los viajes, perdona, pero puedo renunciar al coche, pero a los viajes no. Es muy importante para mí. No, antes de despedirme, solo quisiera recordaros que el próximo lunes, tenemos un encuentro con Alfredo Pirri, que es un artista italiano reconocido a nivel internacional, y os cuento esto porque Alfredo ha trabajado especialmente durante los últimos años de su trayectoria, de su carrera, en la relación entre arte y arquitectura. Así que esto se conecta con lo que decía antes Pablo, ¿no? Que no hay confines entre diseño y arquitectura, y tampoco hay confines entre arte, arquitectura y diseño. Así que creo que va a ser un encuentro muy interesante y os espero a todos. Gracias una vez más por este debate y nada, buena serata. Gracias.